Muy pero muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Qué alegría con ustedes compartir esta reflexión hoy viernes 22 de julio, donde el Señor nos va a alimentar con su palabra, donde va a alimentar nuestra alma con esa perfección en el actuar del Evangelio. Y hoy nos trae una enseñanza realmente interesante con María Magdalena, hoy que celebramos la fiesta de esta gran discípula, de esta gran mujer que lo entregó todo por amor a Jesús. Por eso hoy vamos a orar por todas aquellas personas, hombres y mujeres, que han encontrado a Jesús en medio de su pecado, en medio de su debilidad, en medio de sus miedos, pero que les ha dado esa prioridad luego desde el amor propio, desde el amor a ese Dios, para entregarse así al entero a la salvación y a su santificación. Hoy les habla su discípulo, su siervo, el padre Julián Rendón, sacerdote misionero anglicano, y te invito en este momento para que llamemos a ese Espíritu Santo, para que ese Dios venga hoy con su Santo Espíritu a darnos la sabiduría, el discernimiento y el entendimiento que necesitamos para entender su palabra. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir y cómo debo actuar. Lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Vamos a proclamar hoy el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 2 y del 11 al 18. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr y llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro del Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. María se habría quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado en el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué estás llorando, mujer? Y ella les contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy realmente, mis queridos hermanos y hermanas, nos encontramos con un evangelio muy hermoso. Un evangelio que tiene que transformar nuestra vida y nuestra visión hacia ese Dios. Y en primera instancia nos vamos a encontrar con una mujer que es llena de tristeza, llena de vacío, llena de dolor, porque su maestro había sido muerto, estaba fallecido. Ese Dios entonces se encarga luego de poco a poco llenarle su vida. Pero aquí hay algo que hay que revivir en un instante. Primer elemento: María va y busca a Jesús donde todavía estaba oscuro, porque todavía no había amanecido. Y en esta experiencia tenemos que entender algo, y es que cuando tú estás viviendo las tinieblas, la oscuridad en tu vida, es muy difícil realmente sentirte lleno o llena con la presencia de Dios
porque hay algo que hace falta en tu ser, en tu espiritualidad, en tu interior. Y esa misma experiencia tenemos que entender que la oscuridad, es decir, el mal, nos trae un poco de acontecimientos, un poco de vivencias para que no alcancemos la alegría, esa felicidad con el propósito primario y grande que nos ha creado nuestro Padre Celestial de ser felices, de alcanzar esa santidad como lo ha hecho nuestro Padre Celestial. Esta mujer entonces, en medio de su dolor y todo, ve una piedra removida, es decir, cómo el cambio tiene que empezar a mover aquello que me impide salir, que me impide ver la luz, que me impide realmente dejar todo aquello que me está produciendo vacío. Jesús estaba en un sepulcro totalmente solo y que allí había mucho espacio, entonces generaba mucho vacío. Jesús rompe el obstáculo que es, primero que todo, la muerte, sin lugar a duda, pero el obstáculo físico que es la piedra para salir. Como también deja de cierta manera el sepulcro abierto, es decir, todos aquellos tienen que venir a mí a ver que soy diferente al resto de los profetas, a ver que aquellos enviados que han visto la resurrección puedan dar testimonio de lo que con sus propios ojos han podido notar en esta experiencia de la resurrección. María obviamente se llena de mucho más dolor ver que Jesús ya no estaba solamente muerto, sino que también estaba desaparecido. Y sale corriendo hacia de los discípulos a contarles de que no encontraba a Jesús y que no sabía dónde estaba. Y esto mismo nos pasa cuando nosotros nos sentamos a mirar con paciencia, a mirar con calma los efectos de la oscuridad, los efectos del dolor, los efectos del pecado, porque siempre actuamos de una manera acelerada. María nunca se sentó a pensar las palabras que el maestro le había dicho, simplemente se dejó llenar su corazón de emoción como buena ser humana, como buena criatura de Dios, y va y dirige un mensaje erróneo, un mensaje sin Dios. Cuando estamos sin Dios, siempre nuestros comentarios, nuestros mensajes y nuestras enseñanzas van a ser totalmente frías, van a ser totalmente tristes y ante todo van a ser sin autenticidad. El Evangelio no nos cuenta qué hicieron los discípulos y me parece algo muy curioso acá porque es como que los discípulos no le pusieran cuidado a María, porque dice que ella luego estaba otra vez llorando donde el punto donde había sido enterrado Jesús, pero manifiesta que estaba sola. Y al sentir esto es donde estamos nosotros entendiendo el sufrimiento de los demás. ¿Dónde está nuestra sensibilidad frente a aquel que está sufriendo, frente a aquel que no tiene esperanza, frente a aquel que está viviendo una tormenta en su vida? Y eso me parece como muy curioso en este Evangelio de San Juan hoy. ¿Dónde está nuestra capacidad para ayudar al otro en medio de sus dificultades? Se le presentan esos ángeles y le dicen: mujer, ¿por qué estás llorando? Y ella empieza a narrarle lo que le había pasado. Y entonces empiezan ellos como de cierta manera a hacerles entender de que él ya no está muerto, de que ha resucitado. Pero qué mejor que esa experiencia de poder ser contada por el mismo Jesús. Se le presenta. Y acá es donde nosotros tenemos que entender que cuando estamos heridos, que cuando estamos con nuestra oscuridad inundado en nuestro corazón, no podemos ver el rostro de Dios actuante, no podemos ver la luz de Dios actuante en nuestras vidas. Jesús se le presenta y le dice: ¿por qué estás llorando? Y contesta lo mismo, porque no se fija en Él. Porque cuando estamos desesperados, nuestra cabeza está en 100,000 cosas, pero no puesta en Dios. Y es el error del ser humano, porque cuando nosotros nos fijamos en ese rostro de Dios, cuando estamos atentos a lo que nos dice Dios, podemos reconocerle en cualquier circunstancia de nuestra vida. El Evangelio de ayer nos decía muy bien: tienen ojos y no oyen, tienen ojos y no ven, oídos y no escuchan, y corazón y no entienden. Es decir, no nos estamos fijando en Dios. No nos estamos colocando esa confianza en ese Padre Celestial. Y tiene que decirle María con nombre propio, Jesús con nombre propio a María,
para que ella reconozca la voz de su pastor, de su raboní, de ese maestro que la había guiado por su caminar. Y es entendible hoy el dolor que se nos presenta por parte de María Magdalena. Cuando nosotros ya no tenemos ninguna fuerza, ninguna ilusión, ningún propósito para luchar porque la sociedad, porque la iglesia y hasta nosotros mismos hemos dejado de creer en nuestro potencial, en nuestro propósito, y llegar un hombre, en ese momento Jesús para María era un hombre y le demuestra amor, le demuestra esperanza, le demuestra salvación, le demuestra misericordia. ¿Quién te ha juzgado de estos hombres? Ninguno, le contesta María Magdalena. Entonces levántate, no peques más y ve a anunciar el reino de los cielos. Qué bonita experiencia con María Magdalena cuando ya no había amor en su vida, cuando ya no había un valor propio en su existencia. Llega Jesús y restablece. Y eso es lo lindo de Jesús en nuestras vidas, con nuestras vidas pecadoras, con nuestras vidas vacías, con nuestras vidas heridas. Él llega y con una palabra, con nombre propio, nos restaura nuestro ser, nos restaura nuestra espiritualidad. Por eso hoy, déjate llamar de Jesús con nombre propio, ese nombre que te da identidad, ese nombre que te permite encontrar la paz en tu corazón. Y quiero leerles unas palabras del Papa Francisco en la audiencia general del 17 de mayo del 2017 y dice: qué bonito es pensar que la primera aparición del resucitado, según los evangelios, sucedió de una forma tan personal, que hay alguien que nos conoce, que ve nuestro sufrimiento y desilusión, que se conmueve por nosotros y nos llama por nuestro nombre. Es una ley que encontramos esculpida en muchas páginas del evangelio. En torno a Jesús hay muchas personas que buscan a Dios, pero la realidad más prodigiosa es que mucho antes está sobre todo Dios, que se preocupa por nuestra vida, que la quiere revivir, y para hacer esto nos llama por nuestro nombre. Hoy te invito que te dejes llamar por el nombre propio, por Jesús de Nazaret, aquel que tiene esperanza y palabras de vida eterna. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe todos los días de su vida. Amén. Recuerde todos los días de tu existencia ser feliz, porque hoy Dios te llama con nombre propio para darte una nueva oportunidad de encontrar la felicidad. Dios los bendiga. Recuerden dejar su comentario, su me gusta y compartir con sus seres queridos para que se suscriban a nuestro canal. Un fuerte abrazo para todos y feliz viernes.